Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo capítulo del ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Bueno, una tarde, si se quiere, bastante tranquila, con mucho sol, eso está bueno. La Pampa, en La Pampa no hay nubarrones, pero vamos a estar hablando acerca de qué es lo que está pasando a nivel social, cuál es el humor de las personas. ¿Qué queda aquello de las viejas sensaciones que por allí nos inundaban y de incertidumbres distintas, alegrías distintas, perspectivas y planificaciones que por allí nos vimos obligados a rever y que esto nos obliga a empezar a pensarnos de otra manera? En un contexto bastante difícil, usted sabe por qué, en un contexto difícil porque, bueno, parece ser de que el problema que vamos a tener con el virus es la proximidad del otro. Y muchas veces uno dice, bueno, pero no teníamos ya ese problema, el tema de la proximidad del otro, cuando esto no pasaba. Y sí, parece que sí. Algunos se preguntan si tiene que ver con la densidad demográfica. Nada que ver, diría. Hoy tiene que ver con eso, tampoco. Hay un mundo que está completamente ajeno a lo que son los deseos de las personas, posiblemente. Sabemos todos qué es lo que nos está pasando respecto de cuáles serán las implicancias de lo que nos va a suceder con el advenimiento de este virus y de cómo se va tratando, no solo desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista político. Estos son algunos de los interrogantes y son muy poquitos respecto de todos los que existen ya y de los que tenemos todos los argentinos, todos los iberoamericanos y, por qué no decirlo, todo el mundo. También nos estamos tratando de interrogar acerca de que en ese mundo que conocimos, qué es lo que va a quedar en pie, qué es lo que no y qué es lo que se nos propone como nuevo. Algunos esperan que sea desde afuera, otros tratarán de decir de que también tenemos que buscar recetas desde adentro. Lo cierto es que todavía no sabemos dónde vamos a estar parados para mirarnos y mirar qué es lo que está sucediendo. Para esto vamos a estar hablando con Belén Ledo, quien es politóloga, analista, comunicadora, y tratar de desbrozar esta situación en la cual nos encontramos inmersos, que genera un clima. Así que con esta breve presentación te damos la bienvenida, Belén. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Aldo? Muy ¿Cómo bien, están gracias. los chicos de técnica de Conclusión TV? La verdad ya los extrañaba, ¿eh? Sí, Pasó sí. tanto tiempo y pasaron tantas cosas, ¿eh, Aldo? ¿Viste? Eh, ¿Viste? fí- fíjate que últimamente, bueno, nos sentimos como inmersos en una cubeta de hielo, porque como que no tenemos salida, al menos no la estamos viendo como sociedad. Encontramos peligros, miedos, angustias, temores y encontramos infelicidad, Sí, porque claro. también no es la del presente, sino es la del futuro, ¿no? Ujú. Sin acudir a la futurología. Y en este sentido también, y analizando más a fondo en cuanto a las influencias externas, pero también a las teorías y yendo mucho más atrás en el tiempo, podemos encontrar la tan conocida teoría malthusiana, Sí, ¿sí? claro. Que justamente afirmaba que en el futuro habría de haber una sobreabundancia de personas que impediría la subsistencia de un entorno natural sostenible, ¿no? Ujú. Y esta palabrita sostenible, que es tan repetitiva, que quizás algunos de los que me escuchan la habrán leído o la habrán oído fundamentalmente en medios alternativos, tal vez en un medio de rutina, pero sí en medios alternativos, correspondiente a lo que es la Agenda 2030 o el Gran Reseteo, ¿no? En un Claro. entorno natural sostenible, inclusivo, y que tiene que ver justamente con todo lo que mencionaba Matthew, ¿no? Ujú. Esta gran población, este gran poblado que en realidad no termina siendo bien para la naturaleza, sino que termina siendo un virus para la naturaleza, termina siendo un defecto y no una capacidad de vernos en calidad reproductiva y de multiplicación. Entonces, la reproducción y la multiplicación la hallamos en contra y totalmente opuesta, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con la reducción, todo lo que tiene que ver con afinar nuestro tubo a nivel poblacional. Y obviamente hablamos de la densidad poblacional,
Yo tengo algunos números que sí quisiera, por supuesto, compartir, más que nada referidos al control poblacional de la CEPAL, que nos menciona acerca del envejecimiento en la región hispanoamericana, que por supuesto está en paralelo vínculo con la estabilización numérica de la población, que dejará de crecer alrededor del año 2060. ¿No? O sea, Sí. si nos tratamos de remitir, 2060 parece un año muy alejado de la realidad. Bueno, las proyecciones indican un aumento de la población de unos 730 millones de personas en el 2050 y se prevé que al final del siglo XXI se haya reducido a cerca de 690 millones de personas, ¿no? Hay una tendencia en la evolución de la población de toda la región hispanoamericana que al terminar el siglo el mundo va a cambiar casi a la misma proporción que representaba en la década de 1950, que era alrededor de un 6,8%, mientras que en el 2030 lo vemos representado con un 8,4% de la población adulta mayor. ¿Sí? Hablamos de los de 60 o más, 70 o más, ¿sí? Que van a vivir en la región. O sea, ya, digamos, la CEPAL ya estaba adelantando de alguna manera la necesidad de reducir la población, de reducir, por supuesto, empezando con las cepas de adultos mayores, para luego empezar con la teoría, o mejor dicho, la nueva teoría a través del reseteo poblacional que tiene que ver con la agenda infantil, digamos, mejor dicho, los nacimientos, ¿sí? Por eso hablamos también del control de natalidad, ¿sí? Y allí encontramos un vaciamiento poblacional, porque también el control de natalidad lo que nos permite segmentar la población en bonos, ¿sí? Y pensar que desde el primer bono demográfico hasta el segundo bono demográfico, por supuesto, para llegar a la reducción, ¿sí?, en densidad poblacional, es necesario, por ejemplo, la inversión de capital humano, el empleo productivo, la educación, la innovación, un entorno inclusivo. O sea, son, digamos, son metas muy como alejadas de la realidad, pero pareciese que de acá al 2030 podríamos como llegar fácil, porque, a ver, siempre pienso lo mismo, Aldo. La verdad que implementar una agenda, digamos, de afuera, ¿sí? A través de, por supuesto, la excusa del advenimiento de este nuevo sistema de emergencia, lo que nos hace pensar es que somos más dúctiles, menos dúctiles, nos acomodamos al cambio, nos están imponiendo el cambio, se está vaciando la población, mejor dicho, se está muriendo la gente. Bueno, son algunas de las preguntas que nos venimos haciendo. Por supuesto, esto yo lo vengo analizando, pero también desde, digamos, una teoría, te diría, ecologicista, ¿sí? Que el ecologicismo, al fin y al cabo, tiene una medida de corte totalitario, porque en realidad la idea es como sacar el foco de análisis, pasarlo del antropocentrismo, ¿sí? Que tiene que ver justamente con esto de la conservación, la protección del medio ambiente, ¿sí? En cuanto a la regeneración y conservación de los recursos naturales, que va a satisfacer las necesidades humanas, ¿no? Claro. Entre otras cosas, la reducción de la contaminación, la protección de la vida silvestre, ¿sí? O sea, todo, digamos, todo lo que tiene que ver, digamos, con un sistema, entre comillas, totalitario, si se quiere, que es lo que me da la sensación, algo que no deberíamos estar recibiendo. O sea, todo tipo de estructuras, de políticas, de pautas que tiene que ver con un cambio total. O sea, lo que vos tenés como país, bueno, eso así como está, bueno, hay que empezar a limpiarlo y a limarlo desde adentro, ¿no? O sea, encontramos claramente que los valores, los principios, esta alternancia que tiene la región, que observamos claramente, Latinoamérica, como en realidad es como se suele llamar, que en realidad sería Hispanoamérica, pero Latinoamérica, como se suele llamar, encontramos en la región disparidades en cuanto a errores, si se quiere, demográficos y a errores que son claves de la región, ¿no? Que tiene que ver con la pobreza. O sea, hallamos estructuras, te diría, como tormentos espirituales que se centran en la región, que para cambiarlos, bueno, hay que desollinar todo un circuito de principios, de valores, también en lo sociocultural, también en lo educacional, que no es fácil y que, por supuesto, en este último tiempo, bueno, se han adelantado los años, pareciese.
Ahora, vos sabés que respecto de lo que decías me llamaba sí la atención algunas señales que por allí proliferaban, que tenía que ver con la preocupación de distintos centros de poder respecto de la cantidad de personas que tenía el mundo, y de allí se elaboraban muchas cosas. Uno no sabe si esta articulación o excusa, como vos le llamás, que tiene el momento para estos sectores con el advenimiento de este virus, uno se puede preguntar si quiere imaginar cosas, si no estará plantado, se escapó, todo lo que se quiera, o si en realidad le viene bárbaro para repensar ese mundo que querían articular o que querían de alguna forma gestar estos sectores de poder, en donde necesitan, digamos, de este tiempo de pandemia también para poder planificar cómo va a ser el reparto. Uno de los tantos elementos es la densidad poblacional o la densidad demográfica, y uno de los tantos elementos también es una Argentina que es territorialmente muy grande, muy rica, y donde también tendremos que estar preocupados para lo que viene. Si antes teníamos que estar preocupados, ahora creo que tenemos que estar mucho más preocupados. Aldo, es así, pero además esta densidad demográfica está vinculada también con el control social. Sí. O sea, esta palabra de controlar todo, a pesar de qué, ¿no? O sea, la división social del trabajo, por supuesto, va a terminar reduciéndose, ¿no? Yo soy dueño de mi propia tierra, por ejemplo, no va a ser más así. O sea que sí. Si sos dueño, si sos propietario, empezá también a preocuparte. Ya no es el inquilino, sino que vas a pasar de propietario a inquilino de tu propia tierra. Claro. Porque entonces, ¿a quién se le entrega la tierra? ¿A quién se le entrega la tierra? Tu campo, tu casa, ¿sí? Allí donde estás viviendo. Tanto veníamos hablando, ¿no? Del tema de la famosa ley de alquileres. Bueno, hoy en día ya vamos a estar adoptando una ley internacional de alquileres, porque nuestra propia tierra, el suelo donde vivimos, donde el título de propiedad figura nuestro nombre, ya no vamos a formar parte. Pero ¿sabés que esto ya se viene viendo mucho y es muy pionera en la Agenda 2030? China, sí. Como sabrás, y también ilustramos a la audiencia, esto es una noticia que salió recientemente en estos días. El gobierno comunista chino, te cuento algo, ha lanzado una nueva aplicación que anima a los ciudadanos a denunciar a los disidentes por expresar opiniones erróneas en Internet. Uh-huh. Y China ya opera con un sistema muy oneroso que se llama el sistema de puntaje de crédito social, que ya se está implementando en todo el país, para regular el comportamiento de los ciudadanos. O sea, el comportamiento de cada habitante es regulado a través del crédito social, ¿no? Que está dado ya sea por datos de documentos judiciales personales, registros gubernamentales, corporativos, o bien los mismos ciudadanos somos policías de otros ciudadanos dentro de la comunidad. Sí, claro. Somos observadores policíacos. O sea, aquellos que logren un puntaje social más alto, bueno, tendrán más facilidad, por ejemplo, en la obtención de préstamos bancarios, cheques médicos gratuitos, etcétera, etcétera. O sea, estamos como invadidos por otros valores, otras costumbres, y ni hablar de las cámaras de seguridad. La cantidad de cámaras de seguridad que instaló China en este tiempo de emergencia para estar controlando a sus propios ciudadanos, ¿no? Sí, claro. Hablamos de otro sistema político, hablamos de comunismo, pero bueno, el comunismo se puede readaptar en formato capitalista en el mundo en que vivimos, en la Argentina en que vivimos, porque ya no es solo el problema la salud. ¿Te acordás que inclusive en futurología se dice que uno de los grandes temas, ¿sí? Y uno de los grandes litigios será el agua, ¿sí? Claro. No es tanto el calentamiento global, sino la glaciarización. Sí. Bueno, el tema que se viene del futuro es el agua. Bueno, el segundo problema es el problema del sistema inmunológico, ¿no? O sea, de que, bueno, no quiero especificar científicamente ni médicamente, pero también es denominado como una tormenta de citocinas, que bueno, que tiene que ver más que nada con, por supuesto, este virus y todo lo que está aquejando a los ciudadanos. Pero no me quiero ir del tema. La verdad es que de la salud pasamos a la economía.
en la salud en todas sus facetas, la economía también, pero también hablamos del control, hablamos de la capacidad de ser observados inclusive a través de las redes sociales, o sea, inclusive ya estamos usando redes alternativas, todos seguramente tendrán acceso a Telegram o se estarán creando cuentas de Telegram y obviamente pertenece a esta nueva era que se viene, Aldo, que es la era más juvenil que usa las redes sociales de una manera más rápida, más fácil y más conveniente de alguna manera para informarse, pero ahora ya los adultos mayores también se están motorizando, pero los jóvenes son los que más lo utilizan. Y en este sentido, bueno, también hay una lucha muy reciente entre lo que está ocurriendo en el ámbito político de las naciones a través de la emergencia, en esta emergencia, pero también los nuevos jóvenes que surgen, que en realidad se autodenominan como activistas climáticos, en general, o ambientalistas, que han emergido y emergen constantemente, y vemos constantemente nuevos jóvenes que emergen para hablar, para dar alguna opinión sobre esta emergencia, ¿no? A través de crisis en el medio ambiente, las desigualdades sociales que vemos constantemente, las problemáticas económicas y de género. Bueno, son distintas causas que como el Estado, como el gobierno de turno no se está ocupando, bueno, es una forma de plebiscitar a través de determinados centennial o millennial que pueden hacerlo más visto en el debate público y que es lo que al fin y al cabo eso es lo que necesita la gente. O sea, lo que necesita la gente de alguna manera es que los temas se relancen de nuevo, porque pareciese que en el Parlamento de oídos se había oída, ¿no? El que tiene oídos que oiga, el que tiene ojos que vea. O sea, empezar a que resuenen más las propuestas de la gente, de los trabajadores, de las trabajadoras, las propuestas que pareciese que no tienen oído, y que son voces poco escuchadas, voces que están acalladas. Bueno, algunas de las personalidades, y no hablamos solamente de la Argentina, sino en general en el mundo, y algunas de las celebrities, digamos, fundamentalmente de Hollywood, que se han relanzado o lanzado y se han puesto, digamos, los carteles en defensa del medio ambiente, del ecologismo, del tema de las mujeres, pero detrás, digamos, de esta figura lo más en el público, ¿no? Lo más escenográfica posible, lo más conocida posible, bueno, hallamos un sinfín de medidas que claramente que están pactadas y pautadas, ¿sí? Para que esa persona lo pueda estar llevando a cabo y, por supuesto, ramificar a través de estas redes sociales, lo que hacen una acción mucho más directa y mucho más puntual hacia el foco de empezar a resolver los problemas. ¿Se entiende? Por supuesto no nos tendríamos que quedar atrás, claro. Porque estamos en democracia y deberíamos ser parte. Y qué es lo que hay de atrás cuando aparecen estas figuras, ¿no? Obviamente en el exterior ya lo vemos en la figura, por ejemplo, de Greta Thunberg, quien por supuesto todos dudamos en medio de la incerteza y en medio de la verdad o mentira. Bueno, decimos, bueno, claramente es una figura que está siendo usada para llegar a determinado público, o mejor dicho, para cumplir los lineamientos de determinada agenda. Yo me pregunto, y nos preguntamos, Aldo, si nosotros podemos llegar digamos, a cumplir agendas externas, ¿no? A pactar a nivel supranacional y acomodarnos a esas agendas, o empezar a recalcar, mejor dicho, a restaurar nuestro nivel a nivel derechos, a nivel institucionalidad totalmente perdida en el día de hoy, a nivel población, ¿sí? A nivel voces que están siendo calladas, y a nivel, por supuesto, límites y fronteras, ¿no? La Argentina está siendo corrida, claramente, siendo un país tan rico, siendo un país con tanta densidad poblacional, pero con tanto vaciamiento al mismo tiempo, con tierras vendidas, o mejor dicho, entregadas, pactadas, y de alguna manera no convocando a la audiencia, no convocando con un solo clamor hacia qué es lo que quiere la gente, qué es lo que quiere la gente hoy.
Aldo, esa es la pregunta que nos hacemos constantemente. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Hacia dónde nos dirigen este tipo de recetas que vienen de afuera? Porque, bueno, la Argentina ya viene por supuesto, pactando con el FMI, así que no es solamente la deuda, es la deuda más otras recetas más. Sí, claro. ¿Sí? Ahora, Belén, te quería hacer una consulta, disculpame la interrupción. Respecto de que muchas veces nos preguntábamos, apelo a esto porque sé de que abocada como estás permanentemente en el estudio de estos temas y otros, también sé que te promueve un fuerte compromiso social y político respecto de lo que puede ser tener no solo estas manifestaciones que ayudan de alguna manera a lo que puede ser sembrar pensamiento. Cuando vos ocultás todos estos temas y vas a la calle y por allí decís qué es lo que quiere la gente. Ahora, da la sensación, no sé qué pensás, que hay mucha gente que sabe lo que no quiere, pero no sé si sabe completamente todo lo que quiere, y sabiendo lo que quiere, tampoco cómo hacerlo, ¿no? Es cierto, el gran problema de la Argentina, más allá de que sea económico, más allá de que es social, de hecho, es también sociocultural, Aldo. Uh-huh. Una población, una masa poblacional poco instruida, que está, digamos, en medio de más ruido que silencio, más esperando, digamos, el comentario de otros que siendo protagonista, más escuchando sin seleccionar ese contenido que se le acerca a nivel también información del día a día, más viendo siempre la tele, ¿sí? Y no escuchando como su termómetro interior, y no usando el tiempo para educarse, porque la educación y lo sociocultural es tan importante, Aldo, es la base de una sociedad, es la base de una sociedad. Y de allí el trabajo, ¿no? Porque en realidad, digamos, hablamos de la generación de trabajo verdadero, fluido, de la generación de un trabajo real, un trabajo que asegure a los trabajadores, a la trabajadora, que asegure cierta democracia en todas sus funciones, ¿no? Sí, claro. Bueno, creo fervientemente que hoy en día el tema es sociocultural. O sea, estamos en medio de una población que está poco instruida, ¿sí? Y ve lo que ve las cajas de cristal, pero no ve el huevo de la serpiente. Y el huevo de la serpiente es toda esta perturbación que vino tras de la emergencia, y que al estar perturbada la gente está más ocupada en cuánto me tengo que sanar o prevenir, ¿sí? Dentro de la teoría de la prevención, y en lugar de cuánto tengo que leer, cuánto tengo que instruirme para saber si eso que me están contando es verdad. O sea, esta sería como el gran dilema. Sí, claro. Bueno, es uno de los primeros, te diría, Aldo, es uno de los primeros ítems que hay que empezar a reflexionar. O sea, la gente tiene que repensar y empezar de alguna manera a repreguntarse todo. Y allí va a tener un pensamiento crítico, porque en realidad, a ver, cuando nosotros hemos visto movimientos sociales que han salido a la calle, en general siempre salen con algunas motivaciones, pero esos movimientos sociales, o si salen es por algo, porque están apoyados por alguien o por algo, sí, o están motivados simplemente para hacer mayor ruido y tener representatividad en las calles. Y eso está bien, porque le hace notar al Parlamento que la gente está presente. Pero, por ejemplo, en este tiempo de vaciamiento poblacional, pareciese que la gente, digamos, no tiene criterio personal. Uh-huh. O sea, está más escuchando, claro, lo que dice la televisión, y hay muy poca población, hay poco porcentaje de personas que ven, por ejemplo, y que pueden hablar de estos temas en, por ejemplo, canales alternativos o vías alternativas en donde claramente sí se pueden elaborar ese pensamiento crítico que estamos hablando. Pensamiento crítico no, digo, en estar de acuerdo no, pero sí empezar como a abrir la cabeza desde ese lugar. Y recordar también una frase de Perón que decía: vamos a ordenar el Estado y todo lo que
de él dependa que pueda haber sufrido depredaciones y olvidos. Sí. Esa será la principal tarea del gobierno, el resto lo hará el pueblo argentino. Y yo me pregunto si el pueblo argentino es protagonista, o fue limpiado hacia uno de los lados y el que está gobernando no es el pueblo, no es el voto de la gente, sino que es un voto del exterior, un voto que pasó los límites y las fronteras, que es supranacional, que tiene, pareciese una calidad valorativa mayor y que por supuesto está en medio de este cúmulo de incertezas políticas. Así que la frase de Perón me parece muy interesante estar recordándola porque en pueblo argentino mayúscula nos hace sentir más evaluados, por lo menos en épocas de Perón, para empezar a distinguir qué es lo que nos conviene y qué es lo que no, y empezar a repensar. Y siempre estar en actitud activa en cuanto a las lecturas, ¿sí? Claro. Esto es muy importante. Sabés que para ilustrar, creo que la gente ya está a tono. En el mes de marzo, muy recientemente, ha salido lastimosamente el nuevo porcentaje de pobreza, ¿sí? Sí. Hablamos de un 42-43%. Hay más de 4 de cada 10 argentinos pobres. Claro. 4 de cada 10 argentinos pobres. Casi en realidad no es un 43% de pobreza, ¿sí? En realidad hablamos de un 60% de pobreza, porque el 42% es lo que dicen los datos duros, pero el 60% es la sensación térmica de lo que se siente en la calle, ¿sí? De las preguntas y respuestas que tenemos constantemente en la calle, con una indigencia del 10,5 ya en segundo semestre del 2020, y una suba de elementos en enero por encima de la inflación promedio. O sea, para recordar, una familia de dos adultos y dos menores necesitó alrededor de 57.000 pesos en enero para no ser considerado pobre. Claro, claro. Ahora, cuando analizamos este contexto de pandemia, el humor social, las medidas del gobierno, y imaginás ese compromiso que tiene que tener cualquier ciudadano respecto de su destino, su futuro, aquel que no quiere renunciar, no digo a ser protagonista, pero sí el pueblo, digamos, en forma comunitaria, comenzar a resolver sus problemas. ¿Qué es lo más urgente que vos estás viendo que hay que echarle mano, si es que tenés una vocación política? Y ¿por qué no? Es un desafío a lo mejor para vos pensar a futuro una participación más activa, ¿no? Mirá, Aldo, yo lo que pienso es que cuando los límites y las fronteras de tu propio suelo argentino están siendo corridas, ¿sí? Y delimitadas por otras pautas que deberían de ser innegociables e inapelables, claramente estamos, me da lo mismo. Claramente me da lo mismo ser argentino o no ser argentino. Claro. Y eso lo permite el pueblo argentino. Sí. Pero no lo permite a la hora de votar. Porque al fin y al cabo, se puede decir el gobierno anterior, no lo permite a la hora de votar. Porque en realidad, inclusive esas personas, esos exmandatarios o mandatarios en funciones, en realidad fueron digitalizados del gobierno exterior, de este gobierno mundial. O sea, claramente no es que ni los hemos elegido nosotros en las urnas. O sea, no tener capacidad para poder elegirlos con nuestro propio voto y vienen designados de afuera, y bueno, muy difícil poder llevar lo que el pueblo argentino quiere. Claro. La voz del pueblo termina siendo un apriete y un relajo constantemente de ese tirón de cuerda que queremos tal cosa, la gente sale a la calle, si hay mucho ruido se cumple, no queremos tal cosa, la gente sale a la calle, si hay mucho ruido se cumple, si hay poco ruido no se cumple, y así estamos, ¿no? En el apriete. Entonces, bueno, la cuestión es, en primer lugar, empezar como a reafirmarse y a trabajar mucho más en comunidad. O sea, primero, a amar al suelo donde vivimos, si te tocó nacer en la Argentina, pero no ser más altercado ni alternado por la imposición de nuevos derechos y nuevas obligaciones. Es como que se nos habilitó en este tiempo una nueva jurisdicción y se nos dijo que ya no es la Argentina, ¿sí? Sino que es otro nombre, vaya a saber cuál, que ni nosotros sabemos, que es el país más austral del mundo, que es rico en recursos naturales, que es rico en densidad poblacional,
que es rico en límites sin fronteras, que es rico en clima, en bioma, que la gente es amable. Eso es lo que a mí me llegan en los anuncios del exterior, me llegan esos anuncios, que está en América, ¿sí? Una tierra para conquistar, ¿sí? Sí. Hispanoamérica es una tierra para conquistar, no se conquistó todavía. Claro. Bueno, que tiene salidas hacia un océano, hacia el otro, una riqueza agrícola envidiable, puertos. Aldo, estamos frente a un saqueo internacional de nuestros propios recursos. En primer lugar, el recurso humano, porque también el recurso humano es cuando nos ofrecen paquetes convenientes en otros países, como por ejemplo Canadá. Salieron invitaciones del año pasado, y esto es público conocimiento, a aquellos jóvenes muy jóvenes, por ejemplo, especialistas en todo el rubro de las tecnologías TICs, ¿sí? De las nuevas tecnologías de información, que obviamente, digamos, al acercarle esta posibilidad del trabajo bien remunerado en Canadá, por ejemplo, que es un territorio deshabitado, o sea, no habitado, no habitable, durante el año al menos, o poco habitable, le viene muy bien al joven, con la capacidad inclusive de tener su propia ciudadanía canadiense. O sea, estamos frente a sacar valor humano, talento humano, ¿sí? En términos de recursos humanos, talento humano, prestigioso talento humano de Hispanoamérica para estar vendiéndolo, porque en la propia Argentina, en el propio suelo donde vos naciste, no tenés la posibilidad ya no de ascenso social, ¿sí? O calidad de vida. Hablamos de progreso, ¿sí? Progreso, que es como una palabra básica, progreso. No se vincula al progresismo, sino progreso, ¿sí? A nivel social. ¿Se entiende lo que estoy comentando? Sí, claro. Sí, tal vez son esos engaños que durante la época del menemismo se decía que se crecía, pero no todos crecíamos. Hablaban de desarrollo, pero era solo de un sector. Se hablaba de progreso, pero era solo para un solo sector de la población, porque a nosotros lo que nos tocaba era la parte que teníamos que pagar por un servicio. Ya lo pasamos y bueno, estos cantos de sirena, como se dice comúnmente, los hemos conocido como pueblo. Te preguntaba esto porque bueno, es indudable que el grado de conciencia sociopolítica no es similar en todos los sectores sociales, y tratar de conformar un criterio de unidad y de destino común sobre la base de objetivos dispersos es muy difícil, y mucho menos si ese valor en el cual se funda, le decía yo ayer a uno de los reporteados del día de ayer, decía, bueno, antes se podía decir en la década del 70, si era por los objetivos que teníamos todos, podía venir Perón y decir todos somos peronistas. Hoy también podemos decir, bueno, ya no hay quien diga qué es lo que somos los argentinos. Lo que sí es indudable es que por práctica cotidiana somos todos liberales, y lo digo por práctica, no lo estoy diciendo porque estamos convencidos que debe ser así. Lo cotidiano nos va construyendo esta forma de hacer las cosas y nos va despojando de lo que teníamos como pueblo desde el punto de vista de la historia y las disputas que supimos a lo largo de la historia llevar adelante, hasta de borrarnos quién es el enemigo. Bueno, yo estaba recordando también en palabras de Judith Butler, que es una filósofa donde habló infinidad de temas, pero de la vida sexual, del feminismo. Obviamente ella es una filósofa pro-feminista, pero me gustaron estas palabras. Dice, donde nunca hubo una vida, no puede haber ninguna muerte. ¿Sí? Hoy, digamos, la lucha es entre vida y muerte. Claro, o sea, la muerte hay porque hay vida. ¿Se entiende lo que digo? O sea, claramente hablamos más de defunciones que de nacimientos. ¿Por qué? Porque hablamos de defunciones porque hay nacimiento. O sea, es directamente proporcional. No lo podemos separar. O sea, no podemos hablar de muerte si del otro lado de la costa no hay vida. O sea que el plan masacro, ¿sí? El plan siniestro de derrapar la sociedad, de darle más valor a lo poco que a lo mucho, de despoblar, claramente no nos ayuda a crecer ni multiplicarnos, porque el poder está en la multiplicación, Aldo, no está en la individuación, está en el colectivismo. Sí, claro. ¿Sí?
parecen palabras muy mágicas, pero es así. Sí. ¿Sí? Entonces, y también, bueno, en esto que mencionaste vos, ¿no? Los distintos desniveles en cuanto a lo sociocultural, ¿no? La precariedad del otro, te diría, ¿no? La precariedad del otro, el otro que tampoco se autodefine, tampoco tiene voz, ni tampoco está definido, pero nosotros desde otro lugar lo podemos ver como el otro precario, el otro que necesita ser escuchado, el otro sujeto que, por supuesto, no tiene sus normas socialmente ni consideradas, ni instauradas, ni mantenidas, que producen, que cambian, pero, digamos, en el ida y vuelta de la retroalimentación termina siendo sujetos pasivos, ¿sí? Dentro, digamos, de la pirámide poblacional hablamos de una población activa y una población pasiva. Bueno, justamente toda aquella población, de aquellos sujetos que son precarios en su economía, precarios, y no hablamos solamente de aquellos que están en la calle, en las calles, sino precarios en el sistema laboral, precarios en los derechos, precarios en sus voces acalladas. Toda esa franja de precariedad claramente producen, intentan cambiar, no lo hallen y se repliegan, ¿no? El avance, retroceso constantemente, pero nunca se avanza a fondo, sino como que se retrocede cada vez más. Sí, es cierto. Ahora, cuando vos ves toda esta situación ya yendo prácticamente al final, nos estamos quedando sin tiempo. ¿Qué expectativas te deja toda esta situación tal cual se está gestando, o las tramas que se van urdiendo en términos de disputas desde un sector político y desde otro sector político, si se quieren, para darlo de alguna manera, porque esto es lo que parece el Boca River, ¿no? Los otros están muy o menos representados desde el punto de vista de su discurso político. ¿Qué sensación te deja respecto de soluciones inmediatas, esperanzas plausibles cuando vos te pensás en lo que va a venir? ¿Qué crees que le va a pasar a tu vecino después de esto? Yo creo que hay un alto nivel de indiferencia, ¿sí? La indiferencia es que mi vecino, mi próximo, mi hermano, mi prójimo, que necesita ayuda, ¿sí? Y no solo en cuestiones de salud, sino en cuestiones emocionales, que ni tocamos ese tema, ¿no? Porque lo emocional está vinculado a lo espiritual, que es el alma del pueblo. O sea, acá hablamos claramente, acá los problemas están en el alma del pueblo. ¿Qué dice el alma del pueblo? Que no tiene receptividad, que tiene información mala o tapada o errónea, que haya violencia entre los gobernantes de turno, ya sea de un lado o del otro. Siempre están, digamos, en este tiempo de emergencia lo que vemos es contrapuntos, ¿sí? En realidad, órdenes de jerarquía, ¿sí? A nivel político, órdenes de jerarquía. Si hago esto, me suma mi imagen, si no lo hago, me resta. Si provoco esta acción, demuestro al pueblo tal cosa, aquel que solo me votó, aquel que no. Entonces siempre estamos tratando de buscar mayor o menos representatividad, en cierta forma, ¿no? Y desplegamos, como si fueran alas de halcones, de alguna manera más poder, ellos dirán, cada uno más poder en las próximas urnas, más poder, por ejemplo, en este año electoral intermedio, que no se sabe finalmente si se realizarán las elecciones o no, pero sin lugar a dudas el poder no lo tienen ellos, sino que lo tienen otros, que son los de afuera, ¿sí? Los que no vemos de este nuevo gobierno mundialista. O sea que claramente yo lo que veo es una violencia de todo, en todo sentido de la palabra, una gran indiferencia. Si bien la gente empezó a conversar más a través de redes sociales, a través de todos los aparatos técnicos y tecnológicos y medios de comunicación, pero sigue habiendo la vanguardia hacia el yo, hacia la concentración de uno mismo. Y cuando nos concentramos en uno mismo y no podemos codearnos al otro, porque bueno, tampoco se puede abrazar con el otro, y siempre hay ese distanciamiento. Bueno, claramente la idea de este gobierno mundial es separarnos más nosotros con los gobernantes con nosotros, y nosotros entre nosotros mismos como sociedad. Perfecto. Esa es la gran pelea que yo veo. Bueno. La solución, y esto yo siempre lo
intento mencionar las soluciones espirituales. Nosotros siempre hablamos, Aldo, de una solución espiritual porque lo espiritual, el alma del pueblo, lo que necesita es volver a nacer, tener un nuevo nacimiento. ¿Sí? En las aguas del Jordán. O sea, tener un nuevo nacimiento, que el nuevo nacimiento sin lugar a dudas es espiritual. Nosotros no podemos volver a entrar al vientre de nuestra madre, es imposible. O sea, no es un nacimiento natural, es espiritual. Sí. ¿Sí? Es como un doble nacimiento, y para eso tenemos que recrear y revigorizar todo nuestro espíritu, que es una naturaleza caída. ¿Sí? Es una carne que la tendencia de la carne es volver al conformismo, volver a lo de siempre. Y no intentar cambiar. Yo creo que un pueblo victorioso es un pueblo que reconoce el estado de su alma, ¿sí? Sí. El alma del pueblo es la que necesita ser restaurada, es la que necesita un nuevo nacimiento, un renacimiento. Sí. Y para eso debemos volver a la fuente. Creo que en ese sentido, y ya no es por la razón, sino a nivel espiritual, Dios lo que nos ofrece es una apertura de par en par hacia este nuevo nacimiento, ¿no? El reconocer que solos como seres humanos no podemos. O sea, nos estamos encontrando en la emergencia y solos no podemos. No podemos aún si no estaba la emergencia. ¿Cómo vamos a poder solos? Es imposible. Necesitamos un poder sobrenatural que no es de los hombres, no es del calor humano. Claramente no es de aquí, ¿no? Es de nuestro creador, que es lo que nos están intentando cercenar. La creación, la naturaleza, ¿sí? La creación, bueno, lo dice la palabra, multiplicaos. Ya no como una obligación, claro, sino en esa necesidad justamente de multiplicarnos. No importa la religión, no importa la región, no importa la raza, el color de piel, la civilización, multiplicarse. Claro. Bueno, desde ya yo te quería agradecer tu tiempo, Belén, para desgranar y otros temas que hacen a un pantallazo, una mirada, una foto, una postal, una imagen que nos podemos representar respecto de este análisis en cuanto a lo que es el poder, lo social, lo político, la participación y la necesidad del hombre en esa de no pérdida de esa mirada, donde cuando vos hablas del antropocentrismo, es decir, el hombre como centro y no el hombre como periferia. Y si es pensado del espíritu, sea trascendente o no trascendente, pero por favor que no se pierda el humanismo. Entonces, con ese mensaje nos quedamos, y bueno, decirte que te vamos a estar invitando nuevamente, pero ya más un poco en profundidad, porque en el análisis, digamos, que ves de lo social, y cuando te preguntaba de tus vecinos, parece ser de que en esa propuesta que delineás, si yo te dijera hoy, si quisieras participar a lo mejor de alguna instancia pública desde el punto de vista político, lo que está claro que tu primer proposición sería reconstruir al hombre. Totalmente, reconstruirlo, pero como hablamos de la reconstrucción, sí, del ser interior, es revalorizarlo de derechos. Sí, claro. Nosotros no podemos quitarle derechos, y hablamos de la gente, del trabajador, la trabajadora, quienes constantemente están siendo apaleados de derechos básicos, ¿no? El derecho a comerciar se ha perdido, ¿no? El derecho a negociar se ha perdido. O sea, el cierre de persianas está a flor de piel, se abre la persiana, cierra la persiana. No, en realidad nunca se cierran las persianas a las 20 horas, se cierran a las 21, sabemos que es así. Sí, claro. Entonces la imposición de cerrar a las 19:30 y no es verdad, es poco verdadero. Y lo mismo con el toque de queda, o sea, sí, la verdad es que la gente no necesita volver a camuflarse dentro de la casa. La gente lo que necesita es volver a trabajar y volver a sus puestos laborales, a su trabajo, con más dignidad que antes. Porque esta sería la idea, ¿no? Estamos en los últimos tiempos y necesitamos restaurar los nuevos derechos, no sé si los derechos antiguos, pero sí los nuevos derechos. En realidad nos enfundamos en lo que ya venía diciendo el general Perón, pero bueno, hay gente que lo escucha y gente que no. Creo que necesito saber historia, recuperar las bases peronistas, ¿no? Las 20 verdades, ¿sí? que mencionaba el general Perón, y sería como lo básico. Sí, claro. Pero no entre peronistas, sino entre todos los sectores, ¿no? Sí, claro. Porque entre liberales también,
es casi una constitución nacional que traerla hoy a la verdad del día a día, y nos hace bien a todos. Claro. Al menos escrita, al menos escrita. Ujú. Y recuperar esos tiempos, porque la historia no está para pasarla, leerla y seguirla, sino para detenerse y ver lo bueno y lo malo de la historia. Creo que en ese Perfecto. sentido Perfecto. la Constitución Nacional es lo que tiene que ser claramente, y la doctrina social es lo que tiene que ser revalorizado en estos tiempos. Perfecto. Bueno, nos quedamos con esta impronta, esta imagen, como decía, y ¿por qué no? Prácticamente es una retrospectiva del futuro para rescatarnos y plantearnos a un proyecto cierto. Tendremos que ver de dónde venimos. Esto sería más o menos esta frase de Belén Ledo, que me permito interpretar para todos los que nos están viendo, e intentando también creer de que es difícil si no se hace desde un comienzo, desde la buena fe y de la predisposición en el reconocimiento que el otro existe, porque si seguimos con la negación del otro no vamos a ir a ningún lado. Como decías vos, si antes nos necesitábamos como comunidad, más ahora con esta situación de pandemia, y vaya si nos vamos a necesitar una vez que estemos despojados de muchas cosas al final de todo esto. Gracias, Belén. Gracias, querido Aldo. Te mando un abrazo a la distancia, Por y a favor. todo el equipo de Conclusión TV, que siempre están muy atentos y muy activos en la realidad del día a día. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Desde todo el diario te agradecemos a vos siempre que te has venido a participar con muy buena voluntad y con una honestidad intelectual que a veces cuando uno habla no muchos tienen. Así que muchas gracias. Te mando un fuerte Aldo. abrazo. Gracias, un abrazo. Bueno, gracias. Bueno, escuchábamos a Belén Ledo hacernos hacer un análisis y compartiéndolo con usted respecto de algunos problemas que parece ser de que como argentinos y como seres humanos y tal vez como raza, como humanidad, en estos tiempos estamos pasando. No es casual de que las primeras crisis las tengan aquellos pueblos que no se pueden sostener o que ya están derrotados, y cuando por poco que sea esta crisis hay naciones, sociedades que caen, uno se pone a pensar qué es lo que ha pasado. Tan debilitado internamente estaban tantos pueblos que han caído sojuzgados, víctimas de la pasión de los espejos de colores que por allí nos quieren ofrecer aquellos que justamente nos quieren derrotados. Entonces uno se pregunta cómo sigue todo esto, quién será el que quiera de alguna forma escribir el guión de la historia que viene. Está también la posibilidad de decir, si nosotros queremos hacer o no actores de este guión, usted lo va a pensar por sí y para sí, y se dará cuenta que a lo mejor, y yo creo que ya lo está viendo, que esto que lo inmediato puede conseguir como si se tratase de un premio, puede convertirse con el tiempo en algo muy pesado, y tal vez prácticamente la confiscación de la idea, del espíritu o lo que sea. Le digo esto porque sobran fiscales de las ideas por estos tiempos también. Está bueno tomar las cosas y hacerlas a conciencia, pero también me pregunto, si usted ha visto en quiénes se ve representados cuando mira muchos referentes sociales, sindicales, políticos, empresarios, gremiales de distintas índoles. ¿Cómo es? Está bien, a lo mejor no es el momento para preguntárselo, pero esto no quiere decir de que en algún momento lo alcance, y vaya si tiene que ver con lo que puede llegar a pasar nada más que a fin de año. Entonces uno debe elegir si quiere seguir viviendo o si quiere tener la facilidad de andar propalando ideas, que está muy bien, pero a veces tampoco se puede hacer con irresponsabilidad. Hay algo que tiene que ver con la sociedad y con el otro, con el que está al lado nuestro.
Uno puede decir lo que quiera, lo que no puede ser es irresponsable de que con lo que dice lastimarlo a quien tiene al lado, obligarlo, empujarlo a que renuncie prácticamente a su vida, al suicidio. Hay que saber con quién se habla también, Bueno, hemos llegado hasta aquí, al final del capítulo, en este ciclo de entrevistas de el Diario Digital Conclusión, en su canal de TV. Tanto Fabián Arias como Aldo Batizaco te dice que nos vamos a encontrar en un rato. Chao, hasta luego.